Hola, soy Sofía. El día después de mi boda, mi suegra vino a mi casa con un bolígrafo ya destapado. Dijo: «Hagamos esto rápido, fírmalo todo lo que te dejó tu abuelo. No lo necesitarás en esta familia». No grité, no lloré, solo miré al notario y me di cuenta de que habían planeado esto antes, incluso de que se dijeran los votos. No sabían que había permanecido en silencio por una razón. No sabían que había heredado mucho más que una empresa, y no tenían idea de lo que el silencio estaba a punto de costarles. Las sábanas aún olían a azucenas y champán. El brazo de Diego era pesado sobre mi estómago, su respiración uniforme y cálida contra la nuca. Aún dormía, tranquilo, inconsciente. Me quedé quieta, con los ojos abiertos en la penumbra del dormitorio principal en la finca de su familia, en las afueras de Sevilla. No se lo había dicho. Acostada ahí, con una mano bajo la almohada, pensé en ello otra vez, la carpeta sellada enterrada profundamente en mi maleta. La empresa que mi abuelo construyó, ladrillo a ladrillo, en las sombras de los campos petrolíferos de Andalucía. Ahora era mía, legalmente, silenciosamente, completamente. Murió hace 2 años, justo después de que mis padres dejaran de llamar. Recuerdo estar de pie junto a su cama de hospicio, sosteniendo su frágil mano mientras me acercaba y susurraba: «No hables de lo sagrado hasta que sepas quién es seguro». Esa fue su última frase, y escuché. Dios sabe que siempre he escuchado más de lo que he hablado. Nadie en mi familia, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanas mayores, sabía que me había dejado todo. Creían que su empresa se hundió hace una década. Eso fue lo que dijeron a todos después de que él se negó a venderla como el resto de la familia le suplicó. Pero nunca lo hizo. Y ahora estaba en fideicomiso bajo mi nombre. Fuera de la ventana, el sol andaluz apenas comenzaba a iluminar el horizonte en rosas suaves. Moví suavemente el brazo de Diego, me deslicé fuera de la cama y caminé silenciosamente al baño. Necesitaba respirar. Se suponía que era el día después de nuestra boda, nuestra primera mañana completa como marido y mujer. Esperaba café, tal vez un paseo por los jardines, no lo que vino después. Para cuando me había duchado y vestido, la casa ya había cobrado vida con voces amortiguadas y pasos suaves. Pero en lugar de una bienvenida cálida o desayuno con los suegros, una doncella tocó suavemente la puerta y dijo: «La señora Carmen la está esperando abajo en el salón». Me llamó señora de Diego Herrera. Las palabras se sintieron apretadas alrededor de mi pecho. Seguí el largo corredor, pasando pinturas al óleo de los ancestros de Diego y mesas alineadas con cristal tallado. El aire olía a cera de limón y dinero viejo. Carmen ya estaba sentada cuando entré. Su postura era perfecta, piernas cruzadas al tobillo, perlas brillando en la luz matutina. Un hombre de traje oscuro estaba silenciosamente a su lado. En la mesa, una carpeta de cuero, un sello notarial plateado y un bolígrafo destapado. «Buenos días, querida», dijo Carmen, su voz suave como jarabe tibio. «Formalicemos tu papel en el hogar. Solo una formalidad». Sonreí, parpadeando 2 veces antes de moverme hacia la mesa. El hombre a su lado no dijo nada, solo deslizó la carpeta hacia mí. Ya estaba abierta en la página de firmas. Algo dentro de mí se enfrió. El tipo de frío que no toca tu piel, sino que se desliza por tu columna vertebral. Me senté lentamente, tomé el papel. El título decía: «Poder notarial duradero, asuntos domésticos y financieros». Mis dedos se detuvieron en los bordes. El lenguaje estaba escrito en jerga legal, pero podía leer entre líneas. «Esto es interesante», dije suavemente, hojeando las páginas como si no hubiera visto esa frase antes. «¿Te importa si lo reviso con mi abogado?» La sonrisa de Carmen no se quebró, pero sus ojos sí, solo por un momento. Era sutil, el destello de irritación. Si no hubiera pasado toda mi vida leyendo silencios, lo habría perdido. «Por supuesto», dijo su voz aún dulce. «Es solo algo familiar, sin presión en absoluto». Asentí cortésmente y cerré la carpeta. Había crecido siendo la silenciosa, la hija pasada por alto, la que no discutía, no presionaba, no ocupaba espacio. Pero eso nunca significó que no estuviera observando, escuchando, archivando las pequeñas grietas en las máscaras de las personas. Y en ese momento
Supe exactamente cómo me veían. Una dulce novia sureña que acababa de casarse en su mundo de dinero viejo sin un euro a su nombre. No una amenaza, no una fuerza, perfecta. Esa tarde hice conversación educada con los invitados que se iban del fin de semana de festividades. Sonreí para las fotos, escribí notas de agradecimiento en mi diario para transcribir en tarjetas después. Interpreté mi papel perfectamente. Para cuando el sol se hundió debajo de la línea de cipreses y las cigarras comenzaron a zumbar, Diego y yo estábamos de vuelta en el ala de huéspedes. Se estaba aflojando la corbata cuando miró hacia mí y preguntó: ¿Hablaste con mamá hoy? No perdí el ritmo. ¿Tomamos té? Sonrió, besó mi cabeza y comenzó a desabrochar su camisa como si nada en el mundo estuviera mal. Pero caminé a mi maleta, abrí el forro falso y saqué la carpeta manila sellada, gruesa, con documentos grabados con las iniciales de mi abuelo. La sostuve en ambas manos por un momento. Luego susurré: «Gracias, abuelo». Cuando cerré la maleta otra vez, vi el bolígrafo que Carmen había dejado atrás, aún destapado, descansando en la mesa del rincón como si estuviera esperando un tipo diferente de firma. Ella sonrió cuando me negué, pero sus ojos dijeron: «Te arrepentirás de esto». Esa mirada se quedó conmigo a través de la mañana siguiente, pegándose como humo. Desperté en el dormitorio de la infancia de Diego, nuestra suite temporal de luna de miel, según Carmen, con la extraña sensación de que algo había cambiado en el aire. Las ventanas estaban abiertas, el canto de los pájaros flotando, pero la cama se sentía más fría de alguna manera. Diego se había ido. Me puse una bata y bajé. La casa estaba extrañamente silenciosa, para un lugar que acababa de albergar una boda. Caminé pasando el comedor formal, donde Diego había prometido un brunch familiar. Solo nosotros y las personas que importan. No había olores de tocino o bollería, no tintineo de platos, no risas, solo el zumbido bajo de alguien aspirando arriba. En la cocina encontré una nota en la escritura de Carmen, curva y apretada. Brunch cancelado. Surgieron algunas cosas. Reprogramaremos. Abrí el refrigerador. La bandeja de frutas que hice la noche anterior había desaparecido. También el champán que había enfriado. En el vestíbulo noté que la pila de regalos de boda junto a las escaleras se había ido. «¡Oye!», grité cuando Diego entró del patio, gorra de golf en mano. «¿Qué pasó con el brunch?». Besó mi mejilla como si nada fuera extraño. «Oh, mamá pensó que sería demasiado. Dijo que quería que descansaras. Haremos algo la próxima semana. ¿Y los regalos?», parpadeó. «Está reorganizando la terraza. Probablemente los movió ahí». Sonreí, asentí, pero en mi pecho algo se apretó. No eran el desayuno perdido o los regalos. Era la forma en que las paredes se sentían más cerca de lo que habían estado ayer, como si lentamente me estuvieran empujando a los bordes de mi propia vida. Más tarde esa tarde, mientras doblaba la última de nuestra ropa, pensé en un momento de hace 2 años, cuando por última vez me senté sola con mi abuelo. Habíamos estado en su jardín, él podando un rosal obstinado, yo descascarando nueces. Había hecho una pausa a mitad del corte, miró al cielo y dijo: «Algunas personas aman tanto el poder que olvidan cómo amar a las personas». Lo había mirado, insegura de qué provocó el pensamiento. «Si alguna vez llegas a tener algo valioso», agregó suavemente, «no dejes que piensen que eso es lo que eres, o te tratarán como una herramienta, o peor, como un obstáculo». Había sentido, sin entender completamente lo que quería decir. Ahora lo entendía. 3 días en mi matrimonio, comprendí. Esa noche, mientras Diego estaba en una llamada con su primo, Carmen me convocó al camino de entrada. Estaba de pie junto a un SUV plateado elegante, cinta envuelta apretadamente sobre el capó. «¡Sorpresa!», sonrió radiante. «Tu regalo de boda de nosotros». Era hermoso, líneas limpias, asientos de cuero, brillando en la puesta de sol. Le agradecí genuinamente hasta que vi el pequeño sobre que me entregó. «Los documentos del título», dijo ligeramente. Lo abrí. Su nombre estaba en la escritura, no el mío, ni siquiera el de Diego. «Eres bienvenida a usarlo como tuyo», agregó. «Por supuesto, legalmente, se queda en la familia». Antes de que pudiera responder, produjo otra carpeta. «Y solo un poco de administración sobre alinear los activos familiares. Sé que es mucho bla bla legal, pero nuestro abogado dice que hace todo más limpio».
Hojeé las primeras páginas. Términos como acceso a activos, poder de sustitución y participaciones conjuntas danzaban por la impresión como señales de advertencia. Sonreí otra vez, calmadamente. Necesitaré que mi abogado revise esto, solo protocolo. Ella no protestó, no en voz alta, pero su mandíbula se tensó. Esa noche, de vuelta en el dormitorio, me senté en la cama mientras Diego se cambiaba su ropa de golf. Charlaba sobre la casa nueva de su primo, sus planes de invertir en una franquicia de lavado de autos. No mencioné el auto o el contrato. En lugar de eso, escuché. Escuché de la manera que mi abuelo me enseñó a escuchar, no solo a las palabras, sino a los patrones. Más tarde, cepillándome los dientes, escuché a Carmen a través de la delgada pared del baño. Estaba al teléfono susurrando. «No, aún no», dijo bajo. «No es tan maleable como pensé, pero dale tiempo. Toda chica se quiebra una vez que controlas los activos». Cerré el grifo. Mi pulso se calmó, no por miedo, por certeza. No era solo mi nombre que faltaba de ese título. Era una prueba, y la había pasado. A la mañana siguiente, le dije a Diego que necesitaba algo de aire, solo un paseo, tal vez un café. Besó mi sien, apenas levantando la vista de su iPad. En lugar de dirigirme hacia el parque, caminé 2 cuadras. Luego subí a un auto alquilado que había reservado la noche anterior bajo mi nombre de soltera. Conduje a un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, un lugar con ventanas altas y un letrero que decía «Trabajo Colaborativo Sevilla». Pasé la tarjeta, tomé el ascensor al 3er piso, me acomodé en un escritorio que olía débilmente a lavanda y café viejo, abrí mi portátil. Ahí estaba, el panel de control de mi empresa. Ventas arriba, 11 del trimestre pasado. Crecimiento de suscriptores constante. Nuevas ofertas de asociación marcadas para revisión. Abrí una página nueva en mi diario privado. Escribí lentamente, constantemente. No reacciones emocionalmente. Observa, protege, espera. Luego, después de una pausa. Piensan que el silencio significa sumisión, pero el silencio es solo espacio para escuchar, para planear. Cerré el portátil, mis ojos se dirigieron a la ventana, el sol deslizándose más bajo en los árboles. Ahora sabía exactamente en qué tipo de juego estaba, y no estaba a punto de retirarme. El primer cheque se cobró de mi cuenta sin mi permiso. Eran poco después de las 8:00 a.m. Estaba sorbiendo mi café tibio en el espacio de trabajo colaborativo cuando miré la notificación en mi teléfono. Al principio, asumí que era un cargo mensual rutinario. Tal vez la entrega de comestibles o una factura de servicios que Diego había puesto en autopago. Pero en el momento en que abrí la alerta y vi la cifra, 18.000 euros, me enderecé. Asesoría C, decía. No reconocí el nombre. Abrí la aplicación del banco, el corazón acelerándose. La transacción había sido aprobada de nuestra cuenta conjunta. Marqué a Diego sin pensar. Respondió con un alegre «Hola, cariño», como si nada estuviera mal en el mundo. «¿Qué es asesoría C?», pregunté. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que oyera una suave inhalación en su extremo. «Oh, eso. Es solo una tarifa de configuración», dijo casualmente. «Para la firma consultora de mamá. ¿Moviste 18.000 euros sin decirme?». Se rió como si hubiera reaccionado exageradamente. Pensé que estaba bien. Es solo para hacer las cosas rodar para ella. Ya sabes, está tratando de construir su cosa otra vez. Tragué mi frustración. Acordamos. Ninguna decisión financiera de la cuenta conjunta, a menos que ambos firmemos, ¿recuerdas? Vamos, dijo. Estamos casados ahora, Sofía. Somos familia. No todo tiene que ser tan formal ya. ¿No confías en mí? Confianza. Esa palabra se atascó en mi garganta como un hueso. Miré el artículo de línea otra vez. Asesoría C. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. El resto de la mañana no pude sacudir la inquietud. Entre responder emails de clientes y revisar informes de productos, abrí otra pestaña y escribí el nombre en un registro de negocios. Estaba silencioso en el salón de trabajo colaborativo. Solo el zumbido ocasional de una impresora, el clic distante de teclados. Busqué el nombre otra vez, esta vez con el Sitio de Registros Públicos de Andalucía, y ahí estaba. Asesoría CSL, formada 2 meses antes de la boda. Diego, listado como cofirmante. Carmen, mi suegra,
Era el agente registrado. Hice clic a través de cada documento disponible. La dirección comercial era la finca familiar. El propósito listado: servicios de transición de activos comerciales. Esa frase se repetía en cada página una y otra vez. No consultoría, no coaching, transición. Mis manos aún estaban en el teclado, pero mi cuerpo se sintió repentinamente distante, como si acabara de caminar a una habitación que se veía familiar, solo para darme cuenta de que todos los muebles habían sido reorganizados sin mi conocimiento. ¿Qué estaba siendo transicionado? ¿Y a quién? De vuelta en nuestro apartamento esa noche, Diego actuó como si nada hubiera pasado. Me pasó una copa de vino, mencionó algo sobre probar un nuevo lugar tailandés el próximo fin de semana. Asentí y sonreí como cualquier esposa normal haría. Adentro, sin embargo, mis pensamientos corrían. Recordé lo que mi abuelo me dijo una vez en una de esas tardes silenciosas de domingo, cuando me invitaba a la terraza solo para hablar. No dejes que tu silencio les haga pensar que eres estúpida. Deja que los haga descuidados. No dormí mucho esa noche. A la mañana siguiente regresé a la finca para la cena. Había sido planeada días antes. Las famosas cenas familiares de los viernes de Carmen. Pollo asado, servilletas de lino, jazz suave zumbando en el fondo. Todo era demasiado perfecto. A mitad de la comida doblé mi servilleta lentamente y dije: «Por cierto, me topé con algo interesante mientras hacía algunas búsquedas rutinarias». Diego levantó la vista de su plato. «¿Qué es eso?» «Asesoría C», dije uniformemente. Carmen hizo una pausa, tenedor en mano, solo un destello. Sus ojos no se agrandaron, pero su mandíbula se apretó, apenas perceptible. Diego soltó una risa nerviosa. «Ha estado googleando otra vez», bromeó. Sonreí. «Siempre hago mi diligencia debida. Es un hábito». El silencio se prolongó un poco demasiado después de eso. Carmen finalmente aclaró su garganta y cambió el tema a renovaciones del jardín. La dejé. Había plantado la semilla. Más tarde esa noche, después de ayudar a limpiar los platos y declinar educadamente una copa nocturna, dejé la finca y conduje hacia el centro de la ciudad. No fui a casa. En lugar de eso, me estacioné fuera del modesto edificio de cristal donde había alquilado silenciosamente un escritorio privado. El espacio estaba medio vacío a esa hora. Algunos fundadores de startups aún trabajaban duro, luz azul reflejándose en sus gafas. Me acomodé en mi rincón usual. Abrí mi panel financiero encriptado y comencé la transferencia. 4 millones de euros. Los moví a una nueva entidad tenedora. Participaciones Shiloh. Había hecho registrar la SL a través de un equipo legal separado meses antes, con base en las Islas Canarias, silenciosa, limpia, protegida. Elegí el nombre por una razón. Shiloh era el nombre del perro de la infancia de mi abuelo, el único ser vivo del que dijo que nunca le había pedido nada. Mientras se iniciaba la transferencia, abrí mi diario y escribí en letras de molde. Piensan que están jugando ajedrez, pero ni siquiera han encontrado el tablero. Cerré el portátil y me recosté en mi silla, respirando lentamente, no por miedo, sino por claridad, porque finalmente entendía lo que estaba pasando y quién estaba detrás de ello. Pero no sabía que la segunda transferencia ya estaba en movimiento, esta vez desde la casa misma. Era tarde en la mañana. Estaba terminando un borrador de propuesta en mi oficina en casa. La luz del sol se derramaba sobre mi teclado. Mi té se había enfriado a mi lado, pero no me importaba. Estaba demasiado concentrada. Entonces el timbre sonó 2 veces, corto, agudo. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. A través de la mirilla la vi. Carmen con sus aretes de perlas usuales, expresión arrogante, y el notario de la boda parado justo detrás de ella. Mismo traje, mismo portapapeles. Mi estómago se tensó. Abrí la puerta sin una palabra. «Bueno, buenos días, querida». Carmen sonrió radiante. «Pensamos que te pillaríamos antes del almuerzo. Solo necesitamos una firma rápida». El notario me dio un asentimiento educado. En su mano, un documento de una sola página. Carmen lo sostuvo como si ofreciera galletas. «Es solo una pequeña formalidad», dijo, entrando sin esperar mi invitación. «Una transferencia de escritura puramente administrativa. Protege el hogar familiar, legalmente hablando».
Aún no me moví para tomar el papel. Mi mente corrió en bucles agudos. Esta casa ya está protegida, dije silenciosamente. La compré completamente, sin gravámenes, sin hipoteca. Carmen desestimó mis palabras como a un mosquito. Exactamente, ese es el punto. Ya que es parte del hogar marital ahora, tiene sentido que el nombre de Diego esté en ella. El nuestro técnicamente, para propósitos fiscales. Te sorprenderías de cuántas deducciones podemos obtener. Créeme, he hecho esto antes. Finalmente tomé el documento, escaneando la línea superior. Mi nombre, la dirección, luego transferencia de título a Diego Herrera y Carmen Herrera como propietarios conjuntos. Levanté la vista. ¿Y el notario está aquí para...? Sonrió más amplio. Cariño, solo lo estamos haciendo oficial, rápido y fácil. Te sentirás mucho mejor cuando todo esté arreglado. Un sonido vino del pasillo. Pasos. Diego entró descalzo, frotándose el sueño de los ojos. «Hola, cariño», murmuró, mirando el documento en mi mano. «No es gran cosa. Mamá me lo explicó». «¿No es gran cosa?», pregunté, manteniendo mi voz uniforme. «¿Estás firmando mi casa a ti y a tu madre?». Diego exhaló. «No es así. Lo hace sonar sombrío». Doblé el documento calmadamente. «¿No lo es?». Carmen inclinó su cabeza. «Sofía, somos tu familia. Estás actuando como una extraña». «Pensé que habíamos acordado mantener los activos separados», dije, encontrando los ojos de Diego. Ese era nuestro entendimiento antes de que nos casáramos. Diego se encogió de hombros. «Los planes cambian. Somos una unidad ahora, ¿no? ¿Por qué estás siendo tan formal?» «Porque las veo ahora». No lo dije, pero algo dentro de mí se enfrió, como si un hilo hubiera sido cortado. Cualquier calidez que había sentido hacia esta supuesta nueva familia se encogió hasta un punto. Asentí lentamente, doblando la escritura otra vez. «Lo pensaré». La sonrisa de Carmen parpadeó por medio segundo. «Por supuesto, tómate tu tiempo, pero háznoslo saber pronto. Estas cosas se hacen mejor rápidamente, antes de que lleguen las fechas límite fiscales». Después de que se fueron, me quedé en la ventana por mucho tiempo, la escritura en mi mano. Una brisa movió las cortinas suavemente, pero el peso que sentía era todo menos ligero. Esa tarde conduje al centro. No le dije a Diego. Me detuve en una pequeña oficina legal, metida entre una consulta dental y una boutique local. La recepcionista levantó la vista cuando entré. No preguntó por qué estaba ahí. Solo preguntó a quién venía a ver. ¿Alguien familiarizado con la ley de propiedades andaluza?, dije. Me emparejaron con un hombre llamado Esteban Corbín. De unos 50, ojos calmados, usaba corbata de lazo. Coloqué la escritura doblada en la mesa. ¿Puede decirme qué significaría esto si lo firmara? La escaneó silenciosamente, línea por línea. Luego me miró. «Estarías transfiriendo la propiedad legal de la casa», dijo. «¿Derechos completos? Si eligen vender, refinanciar o pedir préstamos contra ella, podrían hacerlo sin necesitar tu consentimiento». «Y la casa fue comprada bajo mi fideicomiso premarital», agregué. Levantó una ceja. «Entonces, ¿necesitarían probar derecho conyugal o intención de cohabitación con activos conjuntos? Pero dijiste que estaba en un fideicomiso». Asentí. «La financié a través de una SL, atada al fideicomiso delegado de mi abuelo. Su comportamiento cambió. ¿Tienes los documentos originales del fideicomiso?» «Los tengo. Y hay una cláusula en la que mi abuelo insistió. Ningún activo bajo ese fideicomiso puede ser reasignado o transferido sin revisión del Consejo». Asintió lentamente. «Entonces, firmar esta escritura no solo arriesgaría tu casa. Podría activar un incumplimiento, pero también te da ventaja». Esa noche regresé a casa justo después de la puesta de sol. Diego estaba en la sala viendo fútbol, actuando como si nada hubiera pasado. No dije una palabra. En la tranquilidad de mi oficina, abrí mi caja fuerte a prueba de fuego, coloqué la escritura sin firmar adentro, la etiqueté, la cerré otra vez. Entonces abrí mi portátil. Encontré el email que el abogado de mi abuelo me había enviado una vez cuando cumplí 25, y primero asumí control parcial de las participaciones. Su nombre, Tomás Deniz, aún practicando, aún leal a la memoria de mi abuelo. Escribí lentamente. Línea de asunto. Consulta de propiedad familiar. Adjunté una copia escaneada de la escritura, una nota corta, sin dramáticos, solo hechos. Entonces presioné enviar. Mis manos no temblaron,
No quemé el papel, solo encendí la mecha bajo la fantasía que trataron de construir. Ladrillo por ladrillo robado. Eso fue jueves. Para el sábado por la mañana, Diego aparentemente se había reiniciado como si nada hubiera pasado. Se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina, con su Henley gris favorito, viéndome servir café, y dijo con un tono alegre que no coincidía con la tensión de antes: «Vamos por brunch hoy, solo nosotros, sin madres, sin abogados». Miré sobre el borde de mi taza. «¿Brunch? ¿Sí?», sonrió, metiendo su teléfono en el bolsillo. Pensé que podría ser agradable reconectarnos, reiniciar. La palabra hizo eco, reiniciar, como si fuera un dispositivo que pudiera simplemente reiniciar, borrar mi memoria, y todo funcionaría suavemente otra vez. Aún así, acepté. Necesitaba ver qué versión de él aparecería después. Eligió un café en el centro, casual pero caro, el tipo de lugar que servía huevos en tablas de cortar y llamaba al pan tostado artesano. Nos sentamos cerca de la ventana y mientras la luz del sol se filtraba, Diego dobló sus manos como si estuviera a punto de dirigir una reunión de equipo. «Has estado trabajando como loca», dijo, vertiendo jarabe sobre panqueques que apenas tocó. «Estoy orgulloso de ti, cariño, en serio». Su sonrisa era demasiado pulida, demasiado uniforme, como si la hubiera practicado en el espejo antes de aparecer. «Gracias», respondí, revolviendo mi café helado lentamente. «Dijiste que querías hablar». «Sí», dijo, luego vaciló. «Ya sabes, esta cosa de la casa con mamá, el fideicomiso». No quise que sonara como si te estuviéramos atacando. Incliné mi cabeza. ¿No lo estaban? Diego se rió nerviosamente. Ok, tal vez no fue la mejor manera de plantearlo, pero estaba pensando. Ahora que estamos casados, podría tener sentido considerar, no sé, formar una familia. Parpadeé. Ese es un salto. Alcanzó mi mano. Lo digo en serio. Somos un equipo, ¿verdad? Deberíamos planear para el futuro, proteger nuestro legado. La palabra hizo que mi estómago se apretara. Entonces su teléfono vibró en la mesa. La pantalla se iluminó. Lo capté solo por un segundo, pero fue suficiente. Mercedes J. Lo volteó con facilidad practicada. Luego me dio una sonrisa avergonzada. ¿Trabajo? Es coordinadora de nuestra antigua agencia, siempre molestando en mi teléfono. Ah, dije. Retiró su mano. De todos modos, estaba pensando. Tal vez podríamos poner la empresa en un fideicomiso familiar, ya sabes. Simplificar las cosas, beneficios fiscales, futuros hijos, ese tipo de cosa. No dije nada al principio, solo lo miré. Realmente lo miré. Luego pregunté, ¿qué familia? Diego parpadeó. ¿Qué? ¿Dijiste fideicomiso familiar? Entonces, ¿qué familia? ¿La tuya y la de Carmen o la mía? Se rió incómodamente como si no hubiera esperado resistencia. La nuestra, por supuesto. Solo lo dije como medida de seguridad. ¿Medida de seguridad para quién? Mantuve mi voz uniforme. Porque mi nombre está en esa empresa sola. La mandíbula de Diego se tensó. No quise nada malo, Sofía. Estás siendo cautelosa. Estoy siendo práctica, ofrecí. Suspiró. Mira, no se trata de control. Se trata de construir algo juntos. Más rápido, más rápido. Ahí estaba otra vez. Esa urgencia, esa codicia bajo el brillo. ¿Qué harías? Dije lentamente. Si la empresa no existiera. Parpadeó otra vez. ¿Qué si la empresa desapareciera mañana? ¿Aún estarías aquí? Por supuesto que estaría, dijo rápidamente. Luego agregó. Pero con ella podríamos realmente llegar lejos. Y ahí estaba, ese nosotros, ese futuro del que seguía hablando como si ya lo hubiera presupuestado. Asentí, fingiendo considerarlo, pero adentro algo se asentó. Vine de donde vine. Y tercero, mi viejo anillo de bodas. Lo dejé sobre el papel, viéndolo brillar en la luz que se desvanecía. Casi olvido quién era, susurré. Pero no lo hiciste. Gracias por planear para el día en que no vería venir la tormenta. Me quedé ahí, mientras el cielo se oscurecía. No estaba llorando. No me dolía. Estaba recordando. Y eso se sintió suficiente. Esa noche, de vuelta en casa, no encendí la TV ni respondí emails. Solo encendí una pequeña vela junto a la ventana, de la manera que él solía hacer cuando se iba la luz.